Bienvenidos nuevamente al canal de YouTube. En esta ocasión tenemos otra receta cremosa, otra receta tipo pastel. Y seguimos pues con la misma línea de hacer pasteles ricos y agradables y buscando pues tonos o más que tonos, tipos especiales. Entonces siempre es ir redondeando las cosas para hacerlo pues cada vez intentar hacerlo mejor. Este es un pastel simple, bueno, simple no tan simple. Tiene, como veis, tiene 6 aromas más una molécula, entonces no es tan simple, pero sí no es complejo el cómo hacerlo, ¿vale? Es sencillito de hacer y el sabor que deja pues está bastante bien organizado y bien logrado. Lleva vainilla custard, lleva French vainilla, lleva red velvet cake, que el tipo de pastel este está muy logrado y muy rico. Lleva butter, lleva dulce de leche, que lo tenemos aquí, dulce de leche, y de moléculas lleva vainillín y etilmaltol, que no está por variar porque etilmaltol se pone después, una vez está macerado. Entonces, mejor ponerlo a este lado y así es los aromas y las moléculas. Entonces, de moléculas faltaría el etilmaltol, pero porque siempre se pone al final, una vez macerado. ¿Vale? Vamos con la receta. La receta nos dice que de vainilla custard pongamos un 6%. Saco el tapón. Porque la vainilla custard esta ya tengo gastadiza. Muy gastadita. Y un 6% es un poquito menos. Por aquí sería, aunque tiene un poquito de burbujitas, a ver si puedo sacar un poco más. No he sacado mucho. Por aquí sería un 7, pero como tiene muchas burbujas, ¿lo veis? Lo voy a dejar así. Un 6%. Lo voy a dejar así más que nada porque es que no tengo. Es que está gastadita esta. A ver, tengo otra, pero esta está gastada. Entonces lo que tengo que hacer es pasar la vainilla esta, el poquito que queda. Veis aquí que queda nada. Prácticamente pasarlo a la otra o gastarlo así ya en una receta. De French vainilla me dice un 3%. Pues un 3%. Abajo. Así. Un 3% es 0,3 mililitros. Por aquí. ¿Lo veis? 0,3 mililitros. Sal. 0,3 mililitros. Vale. De Red Velvet Cake me dice un 3% también. 3% es 0,3 mililitros. Aquí. Aquí. 0,3 mililitros. De butter o como se diga, me dice un 1%. Estoy mirando porque me estoy liando. No, de butter me dice un 2%, perdón. Que no me estaba liando. Un 2%, que son 0,2 mililitros. 0,2 mililitros. Aquí. De dulce de leche, que lo tenemos aquí abajo. De leche. Y tengo la jeringa aquí atrás. De dulce de leche me dice que coja 1 mililitro. 1 mililitro es 0,1. 0,1 mililitros para 10 mililitros totales. Ahí está. Y volvemos a tapar al dulce de leche. La tapita está así. Ya le he puesto ahora. Así. Para que no pierda aroma. Y con esto ya estaría la receta hecha. Ahora le añadimos las moléculas. De moléculas nos dice un 1% de vainillín, que lo tenemos aquí. Un 1% para 10 mililitros totales es 0,1 mililitro por aquí. Y nos dice también que añadamos otro 1% más
de etilmaltol, pero el etilmaltol, como en otras ocasiones lo hemos dicho, lo añadiremos una vez macerado, es decir, una vez que esté hecho el líquido es cuando lo añadiremos, no ahora. Total de aroma que hemos añadido ahora, pues total de aroma que hemos añadido es un 17%, que no está nada mal. Un 17% menos los 5 mililitros de propilenglicol que tenemos que añadir, ¿vale? Nos da que tenemos que añadir de propilenglicol 3,3 mililitros. 3,3, 3,4, abajo. Movemos. Si preguntáis a qué sabe esto, pues entre el pastel el Velvet Cake es un pastel, ¿vale? El Red Velvet Cake es un pastel. Entre el pastel, el butter, el dulce de leche, ¿vale? Hacen una mezcla de como a caramelo, o como un pastel de caramelo, impresionante, ¿vale? Y con las vainillas, pues dan los toques de agudeza, digamos. Entonces, es un pastel con vainilla y está muy rico. Parecido al pastel pues hemos jugado con los chocolates, añadiendo pues el pralín y demás. Sobre esto le podemos añadir pralín. No lo he probado con esta base, pero quitar el butter, que el butter es un 2%, quitar ese 2% del butter y añadirle un 3% o un 4% de pralín, pues igual sí. Igual tanto no, un 3% de pralín. Sí, pero algo así se le podía hacer y quedaría bien. No creo que nos saliese mal la receta. El pralín, como he dicho en otras ocasiones, el pralín deja mucho juego y deja para hacer muchas cosas, entonces no estaría mal el quitarle el butter, la mantequilla esta, y añadirle el pralín, por ejemplo. Vale, 5 mililitros de glicerina, sacamos el tubito para que baje. Se baja por abajo. Ya está. Uy, qué guapo. La cámara. Es que toco con el brazo el cable y la mano. Y ahí está. Una vez añadido la glicerina al propilenglicol, ponemos el taponcito, lo cerramos bien fuerte, movemos enérgicamente y lo dejamos reposar. Yo solo lo muevo una vez enérgicamente y me olvido de él. Y dentro de un mes y medio, si aguanto, no aguanto. Soy como Armando de Hall. Digo que voy a aguantar un mes sin tocarlo y que va, a la semana ya lo estoy probando. Algunos incluso, como hace Armando, a los pocos días ya los estoy tocando. La intención es intentar aguantar, ¿vale? Pero una cosa es intentarlo y otra cosa es conseguirlo, ¿vale? Yo ya digo que no lo consigo, que en la mayoría de las recetas, estas sí porque las tengo probadas y ya digamos que estos potes no los toco. No necesito estos potes que hago así que grabo en vídeo, no necesito tocarlos. Pero las anteriores, a ver, tenéis que intentar no tocarlo. Otra cosa es conseguirlo. Yo no puedo. Ya que cada uno, el que pueda hacerlo, pues que lo haga. Yo no puedo, yo esperarme un mes y medio y no tocarlo, para mí es imposible. Lo he intentado con muchas recetas y la primera vez que las hago, ¿vale? La segunda vez que hago la receta o la tercera vez que la hago, como tengo muchas más cosas para probar, me olvido de ella. Pero la primera vez que hago las recetas, como no he probado nunca ese sabor, estoy loco por probarlo y que va, no suelo aguantar y aunque diga sí, no lo voy a hacer, lo acabo haciendo. Entonces, en ese sentido no tengo ninguna palabra. Bueno, esto es todo y nada, nos vemos en la siguiente. Hasta luego.